Muy bien, vamos a crear nuestro primer proyecto que va a tener integración con Git. Para aclarar algo, no es que se crea un proyecto de Git, no, lo que se crea es un proyecto o una carpeta a la que se enlaza Git para que así se active el sistema de control de versiones dentro de los archivos de la carpeta. Entonces, vamos a proceder a hacerlo paso a paso y lo vamos a hacer desde la línea de comandos. ¿Por qué la línea de comandos y por qué no una herramienta visual? Algo que tienen que tener en cuenta es que a medida que vayamos conociendo más cosas y creando automatizaciones más complicadas, vamos a tener que familiarizarnos con algunas herramientas. Una de esas herramientas es la línea de comandos. Yo sé que muchos me dirán, sí, pero es que a mí me dijeron que aquí no tenía que saber programar. No necesitas saber programar para usar la línea de comandos cuando utilizamos una terminal como Word. Pero es bueno irse familiarizando porque va a llegar un punto en el que quizás tengamos que hacer una integración compleja donde nosotros necesitemos conectarnos única y exclusivamente por la línea de comandos. No nos den otra opción. Entonces es bueno irse familiarizando ya con eso para que en el momento que la tengamos que usar no le tengamos miedo y ya tengamos una experiencia previa y sepamos cómo movernos y en definitiva cómo responder a la necesidad de usar la línea de comandos para lo que vayamos a hacer. Vamos a proceder entonces. Es súper sencillo. Entonces aquí abro la línea de comandos y me voy a la carpeta a la que yo quiero crear, en donde yo quiero crear una que use con Git para tener el control de versiones. Entonces yo puedo utilizar la línea de comandos para ir directamente a la carpeta que quiero usar o si no el explorador de Windows y digamos que quiero utilizar esta, le doy clic derecho. Si no les aparece aquí, que es lo más probable, vamos a mostrar más opciones y dice abrir Word entonces ya se nos pone automáticamente en esa carpeta. Ahora vamos a ejecutar el comando que me permite inicializar el proyecto de Git. Entonces, el comando es git init. Entonces yo le cojo y ahora dentro de esta carpeta se crea una subcarpeta git. Esta carpeta .git es la que tendrá todas las configuraciones y la información del control de versiones para la carpeta, en este caso mi carpeta. Ahora si nosotros vamos a verla en el explorador de Windows, a mi carpeta, vemos que tenemos esta carpeta oculta Git, que es como decía, la carpeta que va a gestionar toda la parte del control de versiones. Pero mucha gente dirá, entonces, ¿cuál es el chiste de usar Warp? ¿No que había alguna ventaja o algo? Sí, entonces, por ejemplo, si nosotros no nos acordamos del comando para inicializar un proyecto, utilizamos la terminal de Warp. Le damos control I y le preguntamos, ¿cuál es el comando para inicializar un proyecto de Git? Realizar un repositorio de Git. Entonces, el modelo nos va a indicar el comando respectivo. Entonces, la ventaja de Warp es que por defecto está configurado para que no ejecute ningún comando a menos que nosotros le confirmemos. Entonces, si nosotros queremos ejecutar el comando que nos dé aquí el agente del terminal, le damos clic en Run. Pero dado que ya ejecutamos el comando, entonces
le damos cáncer, sino que esto quería que vean para que sepan cómo pueden usar en el momento en el que necesiten un comando de Git y no lo recuerden. A pesar de que les voy a facilitar un material donde van a estar estos comandos que nosotros vamos a usar puntualmente para lo que necesitamos. Si algún momento necesitamos más de lo que estamos viendo en estas clases, lo revisaremos en más adelante. Programaremos sesiones con el temario que vayamos necesitando y se incluirán esas clases para que todo el mundo lo tenga claro. Pero como digo, lo que vamos a hacer aquí es estrictamente lo que necesitamos para lo que estamos haciendo. Y que básicamente se resume en tener un respaldo de los archivos de nuestros flujos y de los archivos que nosotros vayamos generando cuando hagamos bytecoding desde nuestra máquina. Con control I volvemos al modo normal entonces y listo, con esto ya está activado el control de versiones. Ahora vamos a poner un archivo en esta carpeta para que vean el poder que tiene Git. Y una de las cosas más geniales que tiene es que nosotros podemos ir viendo lo que se cambió sin necesidad de entrar a GitHub, aquí desde nuestra máquina local. Entonces, vamos a ello. Tengo aquí un flujo de N8N que les quería mostrar, que voy a utilizar para el ejemplo. Entonces aquí yo le cojo y le descargo. Como ven, ya se me descargó el archivo. Ahora voy a mi explorador de Windows, en descarga, yo le cojo y le copio y le pongo aquí en la carpeta donde tengo activado el control de versiones. Listo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es guardar este archivo en mi repositorio local de Git. O sea, tengo que hacer el commit. Porque si solo le copio aquí el archivo, no se va a guardar en el repositorio. Por el hecho de que yo cree un archivo, modifique o elimine, esos cambios no se guardan automáticamente en el control de versiones de Git. Necesito siempre hacer el commit. Siempre que haga un cambio, ya sea para crear un archivo, modificar un archivo existente o eliminar un archivo dentro de mi carpeta que estoy utilizando para el control de versiones, tengo que hacer el commit para que se quede grabado. Entonces, voy a la herramienta terminal y aquí voy a proceder a hacer el commit. Entonces, quiero, ahorita que copié el archivo, el estado de mi carpeta cambió. ¿Por qué? Porque tiene un archivo que antes no existía. O si, por ejemplo, elimino un archivo que estaba, el estado cambia también. ¿Por qué? Porque hay un archivo menos del que había antes. O si modifico un archivo, el estado también cambia. ¿Por qué? Porque hay un contenido que antes no estaba. Entonces, eso es lo que hace básicamente el sistema de control de versiones tan poderoso, que sin necesidad de nosotros hacer nada, ya detecta que hay cambios. Entonces, para guardar esos cambios, es que hacemos el commit. Entonces, si queremos ver los cambios que tenemos, en este caso en nuestro repositorio, lo que se le conoce como el estado o el status, entonces utilizamos el comando y el status. Cuando nosotros tenemos esta, este nombre de archivos con rojo, quiere decir que en este archivo hay un cambio, ya sea que se le modificó o en este caso se le agregó. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que para que ese cambio se quede grabado en nuestro historial, en nuestro control de versiones, tenemos que hacerle el commit. Entonces,
El commit en nuestro repositorio local se divide en dos pasos. Primero tenemos que hacer el comando git add. Pueden ver aquí la terminal ya me sugiere lo que tengo que hacer en base al estado que detectó. Entonces, si yo pongo git add, el nombre del archivo, este archivo se va a ir a la etapa previa al commit. Esta etapa se le conoce como el staging, pero con que nosotros tengamos en mente que para hacer el commit son dos pasos, es suficiente. Pero si algún momento se topan con que dicen estos archivos, alguien les dice, o sea, están trabajando con un desarrollador y dicen, oye, estos archivos están en staging, quiere decir que está en la etapa previa a registrarle en nuestro control de versiones. Algunos dicen el pre-commit, pero en definitiva es una etapa previa a registrarle en el control de versiones. Entonces nosotros le damos aquí en Enter. No me reconoció por lo que tengo un espacio. Entre comillas. Y ahí ya me reconoció. Cuando tenemos espacios en blancos en los nombres, se le pone entre comillas para que le tome todo como una sola cadena. Entonces ahí ya me está diciendo que el archivo ya se le pone en la etapa de precommit. Entonces esta zona de staging es siempre o sea, esta etapa de precommit siempre la vamos a tener cuando manejemos Git. Ese es un estándar. Entonces muchos dirán, pero ¿cuál es el sentido de tener dos etapas? ¿Por qué no hacemos el commit de una? El objetivo o la función del staging o la etapa de staging o la etapa de previo commit es para evitar que nosotros enviemos archivos que no deseamos al commit final. O sea, supongamos, estoy haciendo cambios en 5 archivos y ya de esos 5 archivos, dos están listos. Los otros todavía les estoy trabajando. Incluso si es que yo ejecuto el programa, esos archivos que están todavía en progreso podrían provocar que el programa falle. Pero los otros dos archivos están listos y yo ya necesito enviar esos cambios porque estoy trabajando con algún compañero, por ejemplo, y me dicen, oye, ya mándame los cambios porque necesito para tal función. Entonces, esta etapa de staging nos permite separar esos dos archivos de los otros que estamos recién trabajando. De tal manera que cuando nosotros hagamos el commit, solo se envíen los archivos que están en la etapa de staging, en el pre-commit, en el paso inicial, como le quieran llamar. Como les digo, compañeros, no tienen que hacerse lío ni asustarse ni que tengo que aprenderme a ver cómo lo termino. No, lo importante es que nosotros sepamos cómo funciona y lo definamos en nuestros propios términos, en los que entendamos lo que está pasando. Entonces, recapitulando, nosotros para hacer un commit, que era el commit, enviar los cambios o registrar los cambios en nuestro repositorio local de Git, tenemos dos etapas, el pre-commit y el commit en sí. El pre-commit, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para registrar los archivos que queremos que se tomen en cuenta el momento de hacer un commit. Así evitamos enviar todo, porque como les citaba en el ejemplo anterior, si tenemos algunos archivos que no están listos, entonces, y hacemos el commit y no hubiera la etapa del pre-commit, entonces mandaríamos esos archivos también y se registrarían con los errores o con lo que les falte, lo que podría después provocar problemas. Entonces, por eso es que se divide en dos etapas. En nuestro caso puntual, como no vamos a estar trabajando, por lo menos inicialmente, con más personas, entonces nosotros sabemos que, como no tenemos quien nos diga, ¿qué fueron los archivos? Nosotros eh, vamos a hacer el commit cuando ya tengamos todo listo. Entonces, continuando, ya le añadimos
este archiva la etapa de pre-commit. Ahora vamos ya a completar el commit. ¿Cuál es el comando? Aquí warp nos está indicando el comando que sigue, que sería ya para completar el envío de los cambios o el registro de nuestros cambios. Entonces el comando es git commit "-m" y con un mensaje, que es lo que les mencionaba hace unos videos atrás, que nosotros cuando enviamos un commit o registramos un cambio, siempre es bueno registrar eh, una breve descripción del por qué o qué tenía ese cambio. Entonces, en este caso, hay por estándares, como les comentaba alguna vez en un post, en proyectos colaborativos siempre se usa inglés, pero como este es un repositorio personal, entonces podemos poner el comentario en español que no pasa nada. Una recomendación para evitar cualquier problema, los comentarios siempre tienen que estar en minúsculas, perdón. Entonces, vamos a poner registro. Cualquier cosa. Damos enter y ahí nos indica que ya se creó esta versión con este cambio. Entonces, si nosotros queremos ver el estado de nuestra carpeta ahorita que tiene el git activado, entonces utilizamos el comando git status, como lo hicimos anteriormente aquí. Pero no nos acordamos, chuta, ¿cuál era el comando? Maldita sea. Control I, dame el comando para ver el estado que está aquí de status. A ponerle, entonces ya le ejecutamos el comando. Esta es la respuesta. Como pueden ver, ya no sale nada. Nothing to commit. Todo está limpio, como quien dice. Eso quiere decir que ahorita no tenemos nada que registrar, ningún cambio que registrar. Cuando veamos este mensaje, quiere decir que todo está bien. O sea, ya tenemos todo lo que está en esta carpeta, ya está registrado como cambio.